Dios te bendiga, Dios te guarde en esta nueva oportunidad. Estamos bastante complacidos de que una vez más te tomes el tiempo de escuchar este nuevo mensaje. Le damos gracias a Dios porque pues Él es bueno, Él ha sido bueno, Él nos ha guardado durante esta semana y esperamos que en este mensaje pues Dios hable a nuestras vidas de manera sorprendente como siempre lo hace a través de su palabra. Y quiero pedirte, ¿sí?, que hagamos un trato. Yo te abriré mi corazón para, para predicar lo que creo que Dios ha puesto ahí para cada uno de nosotros. Y asimismo te contaré una experiencia personal. A cambio, quiero que tú y yo oremos para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo haga libremente, con poder y con autoridad, y que este mensaje pueda ayudarnos a reflexionar, que este mensaje pueda ser de bendición para todos los que lo han de escuchar. Dicho esto, quiero contarte a manera de introducción que yo nací en una familia cristiana. Desde siempre he tenido conocimiento de que existe un Dios. Siempre he tenido el conocimiento acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre he tenido el entendimiento, ¿verdad?, de que existe el pecado, de que existe la condenación y de que debemos predicar. De niño, cuando tenía 3, 4 años, me gustaba jugar a predicarle a los peluches en mi casa. Y de la misma manera, disfrutaba el ir a la iglesia, disfrutaba el escuchar a aquellas clases que nos daban a todos los niños de la iglesia mientras los adultos estaban en la predicación. Pero desde los 4 o 5 años en adelante, al tener contacto con gente que no era cristiana, ¿verdad?, a través de la escuela, eh, mi vida cambió. Y aquellos momentos bonitos de estar en la iglesia, de estar en la presencia de Dios, se convirtieron en un recuerdo. Comencé a relacionarme con gente que no debía. Comencé de la misma manera a hacer, a decir, a escuchar lo que no debía. Y pues vivía como dice la escritura, muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Durante un tiempo Dios se había vuelto un lejano recuerdo. Sí, había quedado en el olvido para mi mente, para mi memoria, para mi vida. Y a medida que iba creciendo, cuando llegué a cuarto de primaria, mi vida dio un giro en donde de alguna manera fui el centro de atención y me gustaba ser el centro de atención. Comencé a descubrir, gracias al apoyo de maestros, que tenía la habilidad de aprenderme textos largos y en su debido defecto, si era una poesía, declamar poesía, si era algún texto, algún resumen, reseña, me la podía aprender y proclamarla de memoria. Es ahí que pues la gente se admiraba de esa pequeña habilidad y me gustaba ser el centro de atención, pero no quedó ahí. En cuarto y quinto año de primaria llegó un maestro de música a la escuela. Así que entre varios estudiantes, los cuales fueron reunidos desde tercero a sexto de primaria, eh, pues el maestro se encargó de vocalizarnos, de analizarnos a través de algunas semanas y así ir haciendo una selección final para ver quiénes podrían formar parte de un coro y quién sería el solista. Tenían proyectos, me imagino que la escuela tenía proyectos, en aquel momento no lo entendía, pero puede que hoy ya lo entienda un poco mejor. Así que, para bien o para mal, fui uno de los seleccionados para estar en el coro y posteriormente fui seleccionado para ser el solista. Así que además de declamar poesía, además de pronunciar y de dar un discurso de memoria, según sea la ocasión, también aprendí a cantar y esto me llevó a poder cantar en los diferentes eventos que había en la escuela. El Día del Maestro, el 10 de mayo, las fechas patrias de México.
Y asimismo fuimos a concursos, tanto como coro y como solista, donde obteníamos el primer y el segundo lugar. Conocí muchos auditorios a mi corta edad en el estado, en la Ciudad de México. No, casi no estaba en el salón de clases porque se la pasaban conmigo ensayando. No hacía exámenes, no hacía tareas. Era una etapa muy maravillosa. Cuarto y quinto de primaria. Cuando iba a pasar a sexto año, mi madre me da una, en aquel momento, lamentable noticia de que tendría que abandonar la escuela porque cambiaríamos de lugar, viviríamos en otro lado, pero no iba a ser un cambio tan sencillo. Yo vivía en el Estado de México, ahí tenía mi vida, y resulta que tendríamos que viajar por asuntos familiares del Estado de México al Estado de Veracruz. Y no solamente en el Estado de Veracruz, sino en una de las partes más refundidas de ese estado. Tendríamos que llegar a un municipio llamado Platón Sánchez, y no llegaríamos solamente ahí, sino que a una de las comunidades de este municipio llamada Tecomate. Una comunidad de la cual mi abuelo paterno es originario, no, mi abuelo materno, perdón, es originario. Así que por asuntos familiares tuvimos que irnos ahí. Lógicamente yo no estuve de acuerdo con esa decisión, pero era niño. ¿Quién te va a hacer caso a esa edad? 8, 9, 10 años. Abandonamos, o en su defecto, yo tuve que abandonarlo todo, lo que conocía hasta ese momento de mi vida. Dejar de ser el centro de atención, abandonar a mis amigos, a los maestros que de alguna manera se habían encariñado conmigo y yo con ellos, la casa en donde había nacido y crecido, la comodidad de la ciudad de alguna manera, para venir a encontrarme en un lugar en donde la gente hablaba un dialecto que yo no entendía, donde la gente, los niños me miraban raro, no tenía amigos, donde nadie conocía quién era. De ser el centro de atención pasé a ser un desconocido total. Y por encima estaban todos aquellos planes que, aunque era niño, ya los tenía planeados. Uno de los profesores, el profesor de canto, dijo, o me llegó a hacer el comentario en cierta ocasión, que la escuela tenía influencias en una secundaria, que al terminar la primaria podría inscribirme en esa secundaria, continuaría trabajando en mi vocalización, podría hacer que este talento fuese profesional y claro, ¿por qué no? Vivir de la música. Era lo que me gustaba, era algo que podría solventar mis gastos y obviamente no le cantaba a Dios, ¿verdad? Eso es algo que hay que añadir. Entonces, de alguna manera mi vida estaba en aquel lugar. Y cuando cambiamos de un lugar a otro, todo eso se perdió y no hubo nada que yo pudiera hacer. Con el paso del tiempo, en esta nueva localidad, en esta nueva escuela, empezando de cero, pues las cosas no estuvieron así para siempre. Después de unos meses de haber comenzado el periodo escolar, durante unos honores a la bandera que se hacían cada lunes, ¿verdad? Pues yo estaba acostumbrado a cantar el himno nacional como lo hacían los concursos del himno nacional, a todo pulmón, de la mejor manera, entonado, etcétera. Así que el director de aquella escuela, recuerdo bien, escuchó la manera en la que canté, me citaron a la dirección después de los honores y comenzaron a hacerme preguntas y me preguntaron si sabía cantar, si podía hacerlo, me pidieron demostraciones y de ahí la cosa volvió a ser la misma. Comencé a cantar en el evento del 10 de mayo, comencé a cantar en las fechas patrias, comencé a declamar poesía en el Día del Maestro, volví a ser el centro de atención. Y le sumamos a eso que llegaron convocatorias para el concurso de oratoria, me seleccionaron a mí y obtuve el primer lugar en varias de estas fases del concurso y lógicamente me volví a ensanchar, me sentía bastante bien, nuevamente había recuperado aquello que sentía que le daba propósito a mi vida. En la secundaria solamente fui a concursos de ajedrez y en la prepa ya fui un poco más discreto. Siempre fui alguien con buenas calificaciones, ¿verdad? En,
la primaria, la secundaria, la prepa, pero en la prepa ya fui un poco más tranquilo, más calmado. Y para este punto quiero que tú entiendas algo, el punto central de toda esta introducción. Me gustaba ser el centro de atención. El yo era lo que se podría catalogar como el centro de mi vida. Yo cantaba, yo aprendía, yo. Aunque yo conocía o tenía conocimiento de Dios, durante esta etapa de mi vida, el orgullo, el yo, hizo a un lado a Dios en mi corazón, ¿verdad? Yo en esos momentos ni siquiera pensaba en depender de Dios. De hecho, cuando todo esto se calmó, cuando de alguna manera la oratoria y la música pasaron a ser algo más allá de un pasatiempo, y mis planes eran en algún momento después de terminar la prepa regresar al Estado de México, estudiar la universidad, la carrera en Derecho y poder algún día vestir un bonito traje, trabajar en una oficina y con el título de licenciado en Derecho Penal. Ese era mi sueño y Dios no formaba parte de ese sueño. No buscaba depender de Dios. El yo era lo que alimentaba mi vida, el propósito de mi vida de alguna manera. Pero cuando llegué a tener 14, 15 años, ¿verdad? Mis planes cambiaron radicalmente. Yo no tuve una conversión tan maravillosa como algunos predicadores cuentan, que pues de alguna manera hay quienes cuentan conversiones hermosas, maravillosas, conmovedoras, milagrosas, ¿verdad? Yo no. Lo que te puedo contar de mi conversión es que fue algo gradual. Dios fue tratando conmigo y de alguna manera en algún punto de mis 14 años me sentía sin propósito. Y aunque estaba acompañado, aunque tenía familia, me sentía solo y había una intranquilidad en mi corazón. Y por razones extrañas, bueno, en ese momento extrañas porque no las entendía, hoy sí ya las entiendo. Todo aquello que en algún momento supe y me contaron sobre ese Dios maravilloso comenzaba a resonar en mi cabeza. No estaba tranquilo porque de alguna manera sabía o comenzaba a entender que la vida que llevaba y que el hecho de que me gustaba ser el centro de atención y que mi vida y que en mi vida lo principal era yo, era algo que estaba mal y que ofendía a alguien. No sabía a quién, pero ofendía a alguien. Así que en su debido momento y en su debida gracia y soberanía, Dios me quebranta durante un día tranquilo, una noche tranquila en mi cuarto, y me hace entender mientras yo leía la Biblia que este versículo, ¿verdad? Que vamos a leer a continuación, y me hace entender por medio de estos dos versículos lo que, lo que le faltaba a mi vida, el sentido que yo no encontraba, el propósito que creía que mi vida no tenía. Lo vine a encontrar al leer estos versículos, ¿verdad? Y estos versículos los encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, durante los próximos minutos y después de esta introducción, hoy quiero hablarte acerca de algo que entendí desde hace mucho tiempo. Y eso es las implicaciones de depender totalmente de Dios. Durante mis primeros años y durante esa etapa en donde yo era el centro de atención, por mi mente no pasaba el depender de Dios. No buscaba hacerlo y creía que era independiente y que podía hacer las cosas por mí mismo. Pero en estos dos versículos nos encontramos con las implicaciones de depender totalmente de Dios.
¿Qué es depender totalmente de Dios? Te pregunto hoy a ti que me escuchas. Y después de esta pregunta quiero hacerte otra. ¿Estás seguro de que tú dependes totalmente de Dios? ¿Estás confiado en que le has entregado el control de tu vida a Cristo? Hoy quiero que tú y yo analicemos estas cuestiones, las implicaciones de depender totalmente de Dios, y que a través de ello reflexionemos si en nuestra vida estamos dependiendo totalmente de Dios. Porque si no lo estamos haciendo, vamos a analizar durante el día de hoy que nos vamos a encontrar con un resultado no muy favorable. Dicho esto, queremos mencionarte que en este versículo encontramos la primera implicación de depender totalmente de Dios. La primera implicación, mis hermanos, es básicamente la ausencia del yo, ¿sí? Yo te mencioné que durante mis tiempos, vamos a decirlo así, de fama en la escuela, lo que más pasaba por mi mente era el yo. Yo cantaba, yo decía poesía, yo fui a concursos de oratoria, yo fui a concursos de ajedrez, yo quiero ser abogado, yo quiero mi vida, yo quiero ser el centro de mi vida, yo. Pero cuando venimos a entender que nuestra vida ha sido comprada por Cristo y buscamos depender totalmente de Él, la primera implicación es que en nosotros tiene que estar la ausencia del yo. El yo tiene que hacerse a un lado. Mis queridos hermanos, nosotros debemos entender este asunto que el Señor dijo: el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así ustedes tampoco podrán dar fruto si no permanecen en mí. Es interesante, es decir, lo primero que debemos entender para poder llevar a cabo la ausencia del yo en nuestras vidas es que no podemos dar fruto por nosotros mismos. En pocas palabras, tú y yo no somos suficientes ni para nuestra propia vida, ¿sí? Si en nuestra vida no está Cristo y únicamente está el yo por delante, nunca vamos a poder hacer nada. El pámpano no puede dar fruto si no está en la vid. Nosotros tampoco podremos dar fruto ni hacer nada fructífero siempre y cuando esté el yo delante y Cristo fuera de la ecuación. Entonces, por eso te decimos que la primera implicación de depender totalmente de Dios es la ausencia del yo en nosotros. Tienes que entender que tú y yo no somos suficientes ni aún para nuestra propia vida. Y la Escritura menciona esto constantemente. Recordarás aquellas palabras del Maestro, de nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24. Él dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niega el yo. Es lo que está diciendo el Maestro, es lo que está diciendo Jesús. Niega el yo. Si tú quieres venir en pos de mí, si quieres depender totalmente de mí, tienes que negarte a ti mismo. En pocas palabras, son las antípodas de lo que yo hacía durante mi etapa de fama. Lejos de negarme a mí mismo, buscaba exaltarme a mí mismo y me gustaba ser el centro de atención. Pero no, depender totalmente de Dios es la ausencia del yo, es entender que no soy suficiente, es entender de la misma manera que si quiero seguir a Cristo, debo negarme a mí mismo. El versículo continúa y dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Ahora, debemos entender también, mis queridos hermanos, que la ausencia del yo implica que debemos vivir para Cristo. ¿Recordarás tú aquellas hermosas palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, el versículo 20? ¿Qué es lo que dijo Pablo en esta cita tan famosa, tan conocida? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Toda la Biblia nos resume esto: depender totalmente de Dios
implica la ausencia del yo en nosotros. Jesús dijo, el pámpano no puede dar fruto solito. Si el pámpano dice yo, jamás dará fruto. Pero cuando el pámpano comprende y entiende que está pegado a la vid que es Cristo y permanece ahí y se olvida de sí mismo, entonces dará fruto. Entonces, la ausencia del yo, mis hermanos, creo que Pablo lo explica perfectamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo el apóstol. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de esto. De alguna manera, en su ministerio en la tierra, cuando Él estuvo, cuando Él vino a la tierra, se negó a sí mismo. El apóstol Pablo menciona acerca de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su trono, dejó su gloria y vino a hacerse hombre entre los hombres, vino y tomó forma de siervo, vino y habitó entre nosotros, vino dejando todo lo que estaba allá en la gloria. Él mismo menciona, nuestro Señor Jesucristo menciona en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He venido aquí negándome a mí mismo, dice el Señor, y he venido para hacer la voluntad del Padre. El negarse a nosotros mismos, la ausencia del yo en nosotros, ¿verdad? Es lo que podemos ver en estas cuestiones. Entonces quiero que tú y yo comprendamos a primera instancia que si tú y yo dependemos totalmente de Dios, la primera implicación es que en nosotros ya no debe existir el yo. Debemos decir, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces mi vida va a ser conforme a la voluntad de Dios. Voy a buscar la voluntad de Dios para todo lo que haga. ¿Será que esa es la característica de nuestra vida? ¿Qué tanto de nosotros hay en nosotros? Hoy en día se ha popularizado una frase, ¿verdad? Esta frase dice más o menos así, dice, más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí, dice esa frase. En pocas palabras están diciendo, en nuestra vida se necesita más de Cristo y menos de nosotros mismos. Ahora bien, después de esto, mis hermanos, es necesario que tú y yo comprendamos que además de la ausencia del yo, que es la primera implicación, la segunda implicación es la ausencia del nosotros. La segunda implicación de depender totalmente de Dios es la ausencia del nosotros. ¿Sí? Porque está bien. Tú puedes decir, bueno, en el primer punto estoy de acuerdo contigo. Yo he de alguna manera renunciado a mis planes, podemos decir. Lo he dejado. He dejado que Dios tome el control de mi vida. He buscado que Dios sea el soberano en mi vida, en mi corazón. He buscado y de alguna manera he renunciado a ciertos planes y proyectos porque he buscado y he preferido la voluntad de Dios. Podemos decir eso y decir, en nosotros ya no hay yo, ¿sí? Pero ahora es necesario que examinemos nuestra vida sobre la segunda implicación, que es la ausencia del nosotros. La Escritura nos menciona, ¿verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 15, en el versículo 5, lo siguiente, que es algo interesante. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Debemos entender la jerarquía que hay. Él mencionó, yo soy, y luego menciona, tú eres. Él se atribuye a sí mismo y dice, yo soy la vid verdadera. Entiende la jerarquía, nos está diciendo. Yo soy primero, ¿sí?
y tú estás abajo, tú estás después de mí. Quiero que tú y yo comprendamos esto de la mejor manera. Mire, la Escritura nos menciona a lo largo de todas sus páginas esta gran verdad, ¿sí? Vamos a ir poco a poco. Quiero que tú y yo vayamos al libro de Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, nos menciona lo siguiente, dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. De este versículo quiero que resaltemos algo, que va de la mano con lo que dice nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 15, verso 5. Él dice: yo soy la vid, tú eres el pámpano. Eclesiastés dice: Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Ahora, si tú recuerdas aquella ocasión, aquellas palabras de Juan el Bautista, él menciona lo siguiente, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 28. 28 en adelante, la Escritura menciona lo siguiente. Dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estas son las palabras de Juan el Bautista, aquel que se caracteriza por ser la voz que clama en el desierto y que le preparó el camino al Mesías. Juan lo menciona en el capítulo 1 y dice: él no era la luz, pero fue enviado para dar testimonio de la luz, ¿sí? A preparar el camino para la llegada del Mesías. Y quiero que tú y yo entendamos estos aspectos. Él mismo dice, mira, ante la preocupación de sus discípulos, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo comenzaba a predicar y los discípulos de Jesús comenzaban a bautizar a la gente y mucha gente comenzaba a seguir al Señor y a sus discípulos. Los discípulos de Juan decían, bueno, ¿cómo es posible que ahora haya menos seguidores de Juan, nuestro maestro? ¿Cómo es posible? Así que esta inquietud se la hacen saber a Juan el Bautista y les dice, oye, pero no te molesta que ahora a quien tú bautizaste esté teniendo más popularidad que tú? ¿No te molesta? ¿No te incomoda? No se nos hace justo a nosotros, decían ellos. Y entonces Juan el Bautista expone lo que acabamos de leer y dice, ustedes mismos saben, son mis testigos, yo dije que no era el Cristo. Y quiero que ustedes entiendan en qué consiste mi labor. ¿Sí? De alguna manera lo estoy resumiendo. Y él pone esta hermosa ilustración sobre el esposo, la esposa y el amigo del esposo. Dice, el que tiene la esposa, el que se va a casar con la esposa, es el esposo. Pero el amigo que está al lado del esposo y le oye, se goza con él en esta ocasión. Y él concluye diciendo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, con los versículos anteriores dijo Jesús, yo soy la vid y tú eres un pámpano. Eclesiastés nos dice, Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Y Juan el Bautista nos dice, es necesario que el Señor crezca y que yo mengüe, que me haga pequeño. Todos estos ejemplos nos llevan a entender algo, hay una jerarquía, ¿sí? No podemos decir que en nuestra vida somos dos al volante. No podemos decir que Cristo y yo gobernamos nuestra vida. Por eso es que la segunda implicación es la ausencia del nosotros, querida iglesia, querido hermano. La ausencia del nosotros. Número 1, no debemos tener orgullo en nosotros y decir, yo soy el que gobierna mi vida. Y número 2, no debemos decir, bueno, yo le echo la mano a Dios para gobernar mi vida. Una ilustración sencilla para aclarar esto es la de alguna persona manejando un automóvil. La persona que lleva el control del automóvil es una sola, la que lleva el volante, ¿sí? Si tú has creído en Cristo y buscas depender totalmente de Él, el que lleva el volante de tu vida es Cristo.
El carro es tu vida, el que lleva el volante del carro es Jesús. Y tú no puedes decirle al Señor cada que tú quieras, a ver, Señor, da la vuelta para acá, ¿no? Que el Señor dice derecha y tú dices, no, a la izquierda. Que el Señor dice, bueno, ve derecho, no, date la vuelta. No, no podemos estar así. Dios es el que está en el cielo, tú y yo estamos en la tierra. Él es la vid, la fuente de todo, el gran yo soy, el Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres un siervo, siervo del Rey de Reyes. Es necesario que Él crezca y que nosotros nos hagamos pequeños. No es un trabajo en equipo, ¿sí? Tu vida no es un trabajo en equipo en donde dices, bueno, Dios, sí, Dios manda, ¿verdad? Pero de alguna manera estoy igual a su nivel y en ocasiones yo también le ayudo a dirigir mi vida. No, no. Tienes que entender que Dios es el Rey absoluto, ¿sí? Y tú eres quien está y debe estar a sus pies. Él debe crecer en ti, tú debes menguar. Por eso decimos que la segunda implicación de depender totalmente de Dios es la ausencia de nosotros. Es esa ausencia de nosotros, ¿sí? No debemos pensar que vamos a ayudarle a Dios a dirigir nuestra vida. Porque generalmente cuando queremos ayudarle a Dios, lejos de que las cosas salgan bien, salen peor. Sí, sinceramente, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, la cosa sale mal. ¿Recuerdas cuando Sara quiso ayudarle a Dios a cumplir el propósito para su vida? Dios ya había prometido, les voy a dar un hijo, van a tener un hijo, pero a causa del tiempo, de la desesperación, Sara decide echarle la mano a Dios para cumplir la promesa y le dice a Abraham, mira, la promesa se está tardando demasiado, yo soy estéril, tú estás viejo, yo estoy vieja. Bueno, ahí está mi sierva Agar. Tómala, llégate a ella y quizás Dios nos dé descendencia de ahí. Y hasta hoy sabemos las grandes consecuencias que esa ayudada o que esa ayuda que Sara le quiso dar a Dios para cumplir el propósito para su vida ha ocasionado. La nación de Israel se encuentra en conflicto y a lo largo de toda la escritura vemos las consecuencias de esa decisión. Queridos hermanos, debemos entender que el que debe crecer en nosotros es Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él es el que manda, nosotros nos limitamos a obedecer. En eso consiste la soberanía y el reinado eterno de Cristo. Si has creído en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, has creído en Él como tu Rey, como tu soberano y como aquel que tiene el control de tu vida. Solo Él lleva las manos en el volante. Tú no tienes control sobre el volante. No es que tú lleves el volante, ni tampoco que le ayudes en ocasiones a manejar el carro. Simple y sencillamente le entregas las llaves, dejas que él sea el piloto, el que conduce, y tú vas confiado en que él lleva el control de tu vida. ¿Es así o no es así? Alguien tiene que alabar a Dios. Gracias porque Él ha tomado el control de nuestras vidas y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Dice la Escritura que su voluntad siempre es buena, es agradable y perfecta. No necesitamos preocuparnos y decir, yo tengo que estar al mando, porque Él es el que está al mando. Tampoco necesitamos pensar que necesita nuestra ayuda para dirigir nuestra vida, pues Él tiene planes maravillosos, dice la Escritura, planes de bien y no de mal. Y para los que amamos a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien para quienes hemos sido llamados según su propósito. No necesitas el yo, ni tampoco necesitas el nosotros en tu vida si quieres depender totalmente de Dios. Y por último, la tercera implicación, ¿verdad? De depender totalmente de Dios, ¿sí? Este punto es el más interesante, ¿verdad? Es meno en Cristo, ¿sí? Esta es la tercera implicación de depender totalmente de Dios. Es meno en Cristo. La expresión meno, la palabra meno, ¿verdad? Proviene del griego y de una manera sencilla se traduce como permanecer, como quedarse, como vivir, como esperar,
durar o de alguna manera también perseverar en Cristo. Eso es lo que significa la palabra meno. Las traducciones o los significados de esta palabrita. ¿Por qué hablamos de esta palabrita nosotros? Porque aparece en los pasajes que hemos leído. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, recordemos que el Señor dice, permaneced en mí. Ahí está la palabra meno. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, la palabra meno nuevamente, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿sí? Ahí en el versículo 4 aparece 3 veces la palabra meno, ¿sí? Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que meno en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, dice. Porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, cuando hablamos de meno, necesitamos entender que si estás buscando depender totalmente de Dios, debes meno en Cristo, es decir, debes permanecer en Cristo, debes quedarte en Cristo, debes vivir en Cristo, debes esperar en Cristo, debes durar en Cristo, debes perseverar en Cristo. Eso significa meno. Y esa es la tercera implicación de depender totalmente del Señor. Ahora, también necesitamos entender que si hemos creído en Cristo, hemos sido llamados a dar fruto. Todo el capítulo 15 en su mayoría, desde el versículo 1 al 10, es una invitación y una orden a dar fruto, más fruto y mucho fruto, queridos hermanos. La evidencia de que nosotros permanecemos en Cristo, esperamos en Cristo, es nuestro fruto, ¿sí? El mucho fruto que cumple los dos propósitos. Según el versículo 8 entendemos que el Señor Jesús dice que cuando damos fruto, más fruto y mucho fruto, se cumplen dos propósitos. El primero es que, dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que deis mucho fruto. Y el segundo propósito es, y seáis así mis discípulos. O sea, dar a conocer que somos verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, cuando tú y yo permanecemos, esperamos, vivimos, perseveramos en Cristo, damos fruto, más fruto, mucho fruto, y con ello glorificamos al Padre y damos a conocer que somos verdaderos discípulos de Cristo, ¿sí? Pero para que tú y yo comprendamos, ¿verdad? O entendamos mejor lo que es meno en Cristo, espero si me entiendan y no suene tan extraño, es necesario también comprender otra palabrita griega llamada o otra palabra griega que es udeis, ¿sí? En el versículo 5 aparece esta palabra udeis, ¿sí? El versículo 5 dice lo siguiente, vuelvo a leer, yo soy la vid verdadera. Los, perdón, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra udeis en el texto griego, ¿verdad? Es la que en nuestras Biblias hoy se traduce como nada. Nada podéis hacer, ¿verdad? Lo cual, en lo personal, a mí me produce una pregunta, me producía una pregunta en aquella ocasión y a lo largo de cuando estudiaba este pasaje. Porque dice el Señor claramente, si tú estás separado de mí, udeis, nada puedes hacer. Pero si nos vamos a una cuestión práctica, toda la gente que vive alejada de Dios, separada de Cristo, que vive en sus pecados, en sus delitos, que está muerta en esos pecados y delitos, no es que no haga nada y esté inmóvil. ¿Cuánta gente famosa que no cree en Cristo existe hoy? Hace conciertos, graba películas, vámonos a términos sencillos, gente común que no pertenece al mundo de la farándula. Gente que cocina, gente que trabaja, gente que camina, gente que hace ejercicio, gente que hace publicaciones en sus redes sociales.
De alguna manera técnica, externa, la gente que vive fuera o separada de Cristo hace muchas cosas. Es aquí donde conviene preguntarnos entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, separados de mí, nada puedes hacer? Es por eso que es importante comprender también el significado de la palabra udeis, que se traduce como nada, para poder comprender de qué está hablando el Señor. La palabra udeis, mis hermanos, en el versículo 5 tiene las eh, implicaciones tanto de nada como de nadie, y asimismo, mis hermanos, cosa estimada en nada. ¿Sí? Esas son las traducciones de esta palabra udeis. Nada, nadie y cosa estimada en nada. ¿Sí? Tomando estos conceptos, decimos que el estar separado de Cristo nos hace ser nos hace tener dos características. ¿Sí? Cuando entendemos nada y nadie, ¿qué palabras sinónimas vienen a nuestra mente? ¿Sí? Cuando no somos nada y cuando no somos nadie. Hay dos palabras interesantes y a esto se refiere el pasaje. Cuando se nos dice que separados de Cristo nada podemos hacer, número uno, significa que no tenemos utilidad. Utilidad. Si recuerdas el contexto de Juan capítulo 15, el Señor menciona todo pámpano que no dé fruto, es decir, que no sea útil, el labrador, es decir, el Padre lo cortará, será echado al suelo y se secará, y una vez que esté seco, será echado al fuego y arderá. El pámpano tiene el propósito y el servicio de dar fruto. La rama, en pocas palabras. Y si no da fruto, el Padre la cortará y será echada al fuego. ¿Por qué? Porque no tiene utilidad. Sí, habrá mucha gente que hace muchas cosas allá afuera. Gente que otorga mucho dinero a ayudar a la gente, ¿verdad? Gente que hace sus labores diarias, gente que trabaja, que hace ejercicio y está en forma para tener un buen cuerpo, una buena salud, gente que trabaja diariamente para poder llevar el pan a casa, gente que de alguna manera hace muchas actividades. Pero si no está cerca de Cristo, al final es alguien que no tiene utilidad, no está haciendo aquello para lo que fue creada. Dice la Escritura que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos creados para exaltar el nombre del Todopoderoso. Fuimos creados para que nuestras rodillas se doblen delante de aquel que nos salvó y para que nuestra lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y si nosotros no estamos haciendo eso y si nosotros no estamos dando fruto, entonces no tenemos utilidad y por muchas cosas que hagamos, en realidad no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Por eso decimos, cuando se dice udeis, hablamos de no tener utilidad. Harás muchas cosas, pero mientras no permanezcas en Cristo y no entiendas que separado de Cristo no tienes utilidad, todo lo que hagas es en vano. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Los que ganan el mundo entero es porque han tenido muchas cosas, tesoros en la tierra, los que tienen fama, los que van a torneos de ajedrez, los que se preocupan por cantar y ser el centro de atención. Pero nada de eso aprovecha y eso fue lo que yo entendí cuando Dios llegó a mi vida y cambió todo lo que había en mí, quitó mi venda, quitó la venda de mis ojos. Me hizo entender, sí, cantarás al mundo, a la gente le gustará, haces muchas cosas, tenías un canal de YouTube donde le cantabas al amor y hacías muchas cosas, pero no estabas haciendo lo que yo quería que hicieras. No estabas buscando mi voluntad. No dependías de mí, no tenías utilidad y eras semejante a un pámpano que no daba fruto, sin utilidad. Pero ahora también, el otro significado de la palabra udeis, además de nada, es nadie, ¿sí? ¿Qué trae a tu memoria eso?
identidad. Alguien que no es nadie es alguien que no tiene identidad. Entonces, además de no tener utilidad, separados de Cristo tampoco tenemos identidad. No, separados de Cristo no tenemos un nombre. Sí, te llamarás Pedro, Juan, Martín, María, Marta. Tendrás un nombre en esta tierra, pero cuando partamos de aquí, y eso es lo que quiero que empieces a reflexionar, si partimos de aquí, ¿quién nos conocerá de aquel lado del sol? De este lado del sol tal vez mucha gente te conoce. De este lado del sol, tal vez como yo, fuiste conocido por cantar en auditorios y ir a concursos de oratoria delante de mucha gente, padres de familia, competidores estudiantes, el jurado calificador, gente importante. Pero del otro lado del sol, cuando te presentes delante de Dios, hay algo interesante. Jesús dijo en cierta ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Pero muchos dirán, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice, en aquel día yo les diré, no los conozco, no sé quiénes son, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Nuevamente volvemos a hacer esa declaración que el Señor hizo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es interesante, porque separado de Cristo no tienes utilidad y tampoco tienes identidad. ¿Sí? Pero dice la Escritura que aquellos que creen en Cristo, aquellos que se someten a Él y buscan depender totalmente de Él, depositando su fe y su confianza en Él y solamente en Él, dice Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no son sin identidad, ya no es que no tengan utilidad, sino que ahora el nombre que tienen es el nombre de ser hijos de Dios. Es la utilidad de ser parte de la iglesia de Cristo, que anuncie las buenas nuevas de salvación, que vaya en busca de los perdidos, tal cual lo hizo nuestro maestro, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos una utilidad que es alabar el nombre de nuestro Salvador y que algún día le veremos, y cuando estemos por toda la eternidad con Él, haremos eso. Adorarlo, alabarlo y gritar y cantar ese cántico maravilloso: Santo, 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 gloria al Cordero que fue inmolado. Digno es el Cordero de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder, como lo registra Apocalipsis. Los que hemos creído en Cristo tenemos utilidad y tenemos identidad. La palabra oudeis ya no aplica para nosotros. Pero el comentario de Jesús fue: separados de mí, nada podéis hacer. Separado de mí no tienes utilidad. Separado de mí no tienes identidad. Estas son las implicaciones de depender totalmente de Dios. En conclusión, podemos resumir que depender totalmente de Dios es la ausencia del yo. También es la ausencia del nosotros. La ausencia del yo es la ausencia del ego, la ausencia del orgullo. Y es entender, es entender que Cristo dijo que si alguno quiere ir en pos de Él, tiene que negarse a sí mismo, negar el yo. Y que tiene que vivir lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La ausencia del nosotros, ¿por qué? Porque tiene que entender lo que dijo Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En tu vida, en nuestra vida, no somos Jesús y yo los que llevan el control. Es Jesús solamente, el Señor y Salvador. Únicamente Él es el que lleva el control de mi vida. Él es el soberano.
la tercera implicación de depender totalmente de Dios es meno en Cristo, permanecer, quedarte, vivir, perseverar en Cristo, entendiendo que separado de Cristo eres udeis, sin utilidad, sin identidad. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos que hoy me han escuchado y queridos amigos, si es que no te catalogas como creyente, ¿verdad? El depender totalmente de Dios es algo que requiere valor. No es para cobardes ni para traidores, sino para los que buscan y anhelan una relación íntima con Él. La expresión todo aquel es famosa en las Escrituras, ¿sí? Todo aquel que cree, todo aquel que quiera seguirme, dijo el Señor. Y hoy, antes de concluir nuestro mensaje, también hacemos el llamado a todo aquel que quiere empezar a depender totalmente de Dios, a que se ponga de pie si estás en casa, o de rodillas si lo deseas, ¿verdad? Y que en señal de rendición levantes tus manos, inclines tu rostro y comiences a orar a Dios, dando gracias porque Él nos permite depender totalmente de Él, y Él es el que nos ayuda y nos sostiene hasta el día de hoy. Si sientes que no dependes totalmente de Dios, hoy es el momento también de pedirle perdón, y hoy es el momento para comenzar a vivir una vida dependiente de Dios. Hoy esta invitación es para todo aquel. ¿Quieres depender de Dios? Este es el momento. ¿Quieres tener la ausencia del yo, la ausencia del nosotros y comenzar a tener utilidad e identidad en Cristo? Puedes hacerlo únicamente. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti antes de concluir este mensaje. Y quiero darle gracias a Dios porque me has escuchado hasta este punto. Y que Dios obre en tu vida y que comencemos a depender totalmente de Él. Mi Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje. Gracias, Dios mío, porque hoy nos has hablado. Has hablado, Señor, a nuestras vidas sobre lo que implica depender totalmente de ti. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a que en nosotros ya no exista más el yo, que podamos negarnos a nosotros mismos, que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de igual manera, Señor, que también exista la ausencia del nosotros en nuestra vida. Mi Dios eterno, ayúdanos a comprender que el soberano y el que lleva el control de nuestra vida eres tú. No necesitas nuestra ayuda, Señor, necesitas nuestra obediencia y buscas nuestra fidelidad y paciencia. Y también ayúdanos a permanecer en ti, a quedarnos en ti, a esperar en ti, a perseverar en ti para dar fruto, más fruto y mucho fruto, entendiendo que separados de ti no tenemos utilidad. Separados de ti no tenemos identidad, Padre, pero en ti tenemos tanto utilidad como identidad, Señor. Si hay alguien del otro lado, Señor, que me escucha a través de esta pantalla, que ha escuchado el mensaje y quiere y siente, guiado por tu Espíritu, el querer tener utilidad e identidad y comenzar a permanecer en ti, mi Dios eterno, hoy te pido que seas tú quien bendiga la vida de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, todos los que hemos escuchado este mensaje, la iglesia, Dios mío, la gente que nos escucha pueda ser bendecida por ti en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, Señor. Siembra esta palabra en lo profundo de sus corazones, escríbela también en sus mentes, Dios mío, pues es el pacto nuevo que has hecho para con cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que si hay alguien que hoy quiere entregarte su vida, así como tocaste mi vida en aquella ocasión, hoy toques su vida, Señor, lo convenzas, lo redargullas y hagas la obra que has de comenzar en él, Dios eterno. Así, Dios mío, hoy invitamos a todo aquel que quiera depender totalmente de ti, a que te lo pida en oración. Señor, queremos depender de ti. Señor, queremos asimismo honrarte.
Queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor. Bendice a este pueblo, a quienes han escuchado este mensaje, a la iglesia. Obra con poder y con autoridad. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Has hablado en esta hora, has hablado a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues este es el mensaje. Mis queridos, mis queridas, sigamos adelante y busquemos depender totalmente de Dios. Vale la pena depender totalmente de Dios. Él es el soberano, Él tiene el control de todo y su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y es perfecta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo servicio, hasta el próximo mensaje.